Permíteme hablarte como un viajero en el tiempo. Vengo de tu futuro si no haces algo para detener la tendencia, porque nosotros estamos solo un poco más adelante en el camino. He venido aquí para darte una especie de advertencia. A veces me despierto por la mañana, enciendo las noticias y simplemente niego con la cabeza. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué le está sucediendo a mi país? A pesar de que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer, en nuestro país, en nuestros sistemas escolares públicos, estamos enseñando a nuestros jóvenes que hay una infinidad de géneros diferentes y que básicamente puedes ser el género que quieras en cualquier momento, de un día para otro. De alguna manera puedes simplemente cambiar eso. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es, por ejemplo, en Toronto, en el sistema escolar, tienen baños para personas transgénero, donde los estudiantes pueden decidir lo que son cada día, y el resultado es que básicamente ambos géneros ocupan el mismo baño simultáneamente, lo cual es bastante preocupante, especialmente para algunas de las chicas que usan esas instalaciones. Y la cuestión es que ahora vivimos en un país tan progresista que si hablas en contra de esas cosas, si no estás de acuerdo con ese tipo de cosas, en realidad puedes ir a prisión por un par de años debido a las leyes que se están implementando allí. El cristianismo está sufriendo bastante. Por ejemplo, tuvimos una situación en la que una universidad evangélica con sede en Columbia Británica perdió la batalla legal por la acreditación para planear una facultad de derecho, porque enseñar valores cristianos a los abogados, bueno, eso va a resultar en algo que no se puede permitir en una sociedad secular. Cosas como Operación Niño de la Navidad ya no pueden operar en nuestro sistema escolar debido a su postura sobre el matrimonio tradicional, por ejemplo. Y esto incluso ha llegado a aspectos como los deportes, donde en Ontario, la provincia en la que vivo, ahora tienes que tomar una capacitación obligatoria sobre temas transgénero para ser entrenador de hockey. Muy interesante. ¿Cómo se relaciona esto con ustedes? Bueno, muchos liberales y progresistas ven a Canadá como una especie de laboratorio de pruebas de cómo quieren que sea la sociedad occidental, así que sí tiene relación. Cuando el gobierno del NDP asumió el poder en Alberta por un corto periodo de tiempo, en realidad le dijeron a las escuelas cristianas que no podían incluir en sus declaraciones de fe que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad humana, que el hombre tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y por supuesto la asistencia a la iglesia en Canadá, donde, al final de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 70% de la población asistía a la iglesia los domingos por la mañana. Ahora hemos bajado a aproximadamente un 10% y sigue disminuyendo rápidamente. Así que puedo decirles, simplemente informando, que en mi país cada año se vuelve menos cristiano. Permítanme preguntarles, ¿creen que su país se está volviendo más cristiano cada año? Ustedes no están tan avanzados en ese camino como nosotros, pero ¿van en esa dirección? Bueno, entonces permítanme hablarles esta mañana como un viajero en el tiempo. Vengo desde su futuro, si no hacen algo para detener esta tendencia, porque nosotros estamos un poco más adelante en ese camino. Así que he venido aquí para darles una especie de advertencia. Ahora, el Salmo 11:3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y entiendo que eso está en un cierto contexto en las Escrituras, pero puede hacerte reflexionar sobre los fundamentos de la fe cristiana. Me parece que muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo parecen haber olvidado que todas las doctrinas cristianas, directa o indirectamente, están fundamentadas en el libro de Génesis. Por ejemplo, si quisieras hablar desde una cosmovisión cristiana en contra de algunos de los temas sobre la identidad y cosas por el estilo, ¿cómo lo defenderías bíblicamente? Es decir, podrías citar a nuestro Señor Jesús, Mateo 19:4 y 5. Él respondió, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Ahora Jesús estaba defendiendo el matrimonio tradicional aquí, ¿verdad? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esa es la doctrina del matrimonio, ¿cierto? Pero ¿de dónde estaba citando Jesús? Él citaba de su autoridad, la palabra de Dios, Génesis 1:27. Así Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, Génesis 2:23. Entonces el hombre dijo, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. ¿Te das cuenta de que cada vez que Jesús decía, escrito está, así dice el Señor, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento? Él estaba citando el Antiguo Testamento como su autoridad y la gente se asombraba de la autoridad con la que hablaba. ¿De qué otras doctrinas cristianas podríamos hablar aquí esta mañana? Todos ustedes están usando ropa hoy. Bien por ustedes. Pero bíblicamente, ¿por qué usamos ropa? Si fueras a defender eso bíblicamente, ¿dónde lo encontrarías? Es en Génesis.
Génesis 3:7. Entonces abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos. Adán y Eva fueron creados desnudos. ¿Cuándo fue apropiado usar ropa? Cuando Dios los vistió, porque era una cobertura para el pecado y la vergüenza, ¿verdad? El Señor Dios hizo para Adán y su esposa túnicas de pieles y los vistió. Eso sucedió después de la caída. ¿Y qué hay de la necesidad de un Salvador? ¿Dónde encontrarías eso por primera vez en las Escrituras si fueras cronológicamente? En realidad, es en Génesis. Génesis 3:14. El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por cuanto has hecho esto, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Esto es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el anuncio anticipado del siervo sufriente que habría de venir, Cristo en la cruz, justo ahí en el libro de Génesis. Todas nuestras doctrinas se fundamentan allí: el matrimonio, la santidad de la vida. ¿Por qué no simplemente te deshaces de las personas mayores cuando ya no son una ventaja para la sociedad? ¿Por qué te deshaces de los jóvenes en el vientre si simplemente resultan inconvenientes? Porque no son animales. Son personas creadas a imagen de Dios. ¿Dónde descubres eso? En Génesis. Identidad de género. ¿Por qué siquiera tenemos una semana de 7 días? ¿Eso está basado en la astronomía? No, está basado en la palabra de Dios. ¿Por qué hay pecado y muerte en el mundo? Hay un mundo hermoso, pero hay pecado y muerte. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo sucedió eso? ¿Dónde podrías descubrir eso? En Génesis. ¿Por qué necesitas a Jesús? En Génesis. Todas nuestras doctrinas. No crecí en un hogar cristiano. No iba a la iglesia. No iba a estudios bíblicos, nada de eso, ni a grupos de jóvenes. Solo fui a escuelas públicas en Canadá, y esto es lo que me enseñaron sobre el principio de todo. Al principio hubo un gran estallido, la evolución cósmica. Hubo una explosión sin causa de algún tipo de singularidad, y el hidrógeno empezó a unirse, y los gases, y ya sabes, las galaxias comenzaron a formarse. Bueno, ¿de dónde vino la Tierra? Sencillo, eso es evolución geológica. La Tierra era una masa fundida y caliente que viajaba por el espacio y gradualmente se cubrió en un 70% de agua. Parte de la evolución geológica serían las capas de roca con los seres muertos ahí, los fósiles. Para tener cosas muertas necesitas cosas vivas. ¿De dónde vino eso? Eso fue fácil. La vida surgió de la evolución química. En algún estanque cálido y espeso hace miles de millones de años, químicos no vivos se unieron para formar algún tipo de vida. ¡Oh, genial! ¿De dónde obtuvimos toda la biodiversidad en el planeta? Oh, eso es sencillo. Eso es evolución biológica. Mira, a través de la selección natural y la mutación genética, un tipo gradualmente se transforma en otro, culminando en criaturas parecidas a simios que desarrollan cerebros más grandes. Y aquí estamos hoy hablando de ello. Esa es la historia que me enseñaron como hecho y ciencia durante toda mi educación. Y si tus hijos y tus nietos van a escuelas públicas, eso es lo que les están enseñando como hecho y ciencia también. Estas dos cosmovisiones no son compatibles. ¿Cuál es la escatología en esta cosmovisión? Llegas a estudiar las leyes de la termodinámica. Es un tema realmente emocionante. Toda la energía en el universo agotándose. Llegaremos al punto de la muerte térmica. El universo morirá. Ni siquiera sabremos que estuvimos aquí. Es un tema alentador, ¿no crees? Sí. Y esto se enseña como un hecho en todo el mundo occidental. Y está teniendo un impacto en la forma en que la gente cree sobre la vida, sobre cómo debería funcionar la sociedad, sobre qué leyes deberíamos implementar, etcétera, etcétera. En Canadá, nuestra exgobernadora general, Julie Payette, de hecho estaba dando una charla. En su discurso cuestionó cómo era posible que la gente aún creyera que la intervención divina creó la vida. Y ella fue elogiada por nuestro primer ministro. ¿Sabes lo que hizo? Se puso de pie frente a todos los canadienses y dijo: ¿Cómo pueden creer que existe un Dios cuando la ciencia ha refutado su existencia? Ese es el mensaje. ¿Sabías que la palabra de Dios dice 10 veces que Dios creó a las criaturas para que se reprodujeran según su especie? ¿Sabemos lo que eso significa? Es bastante simple. Los perros hacen perros. Los caballos hacen caballos. La gente hace gente, pero la historia de la evolución dice que un tipo de criatura se transforma en otra diferente a lo largo de millones de años. ¿Eso encaja? No. ¿Y qué tal filosóficamente? ¿Qué tienen que ver el amor al prójimo y la supervivencia del más apto? Nada. Por eso, si intentas argumentar de esta manera como cristiano, diciendo, bueno, tal vez Dios usó la evolución, frente a un escéptico informado, te destrozarán intelectualmente porque te volverás inconsistente con lo que afirmas que es tu máxima autoridad, y esa es la palabra de Dios. Tendrás que argumentar en contra de la Biblia para intentar que funcione. Así que aquí está la pregunta: ¿quién está enseñando a la gran mayoría de los jóvenes? Porque la mayoría de los padres cristianos envían a sus hijos a escuelas públicas y les dicen, ahora escucha al maestro, y lo hacen. Y se vuelven como su maestro, ateos, materialistas, progresistas, naturalistas. Les pagamos con nuestros impuestos para convertirlos al materialismo.
Esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo en las escuelas administradas por el Estado. Les daré una cita antigua de 1983. Esto es de una publicación estadounidense, la revista oficial de la Asociación Humanista Estadounidense, donde John Dunphy dijo abiertamente: estoy convencido, él es ateo, de que la batalla por el futuro de la humanidad debe librarse y ganarse en el aula de la escuela pública. ¿Quién va a librar la guerra? Los maestros que ven correctamente su papel como el de predicadores, proselitistas de una nueva fe. Continuó diciendo: el aula debe y será un campo de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, el cadáver putrefacto del cristianismo, junto con todos sus males y miserias adyacentes, y la nueva fe del humanismo. El ateísmo, doctrina fundamental para explicar cómo llegaste aquí sin Dios, la evolución enseñada como un hecho en todos los ámbitos. Aquí está Richard Rorty, fue profesor de filosofía en Princeton, y dijo esto abiertamente: los padres fundamentalistas de nuestros estudiantes fundamentalistas piensan que todo el establecimiento liberal estadounidense está involucrado en una conspiración. Bueno, los padres tienen razón. Hacemos todo lo posible por convencer a estos estudiantes de los beneficios de la secularización sin Dios, así que vamos a seguir intentando desacreditarte ante los ojos de tus hijos, tratando de despojar de dignidad a tu comunidad religiosa fundamentalista y haciendo que tus creencias parezcan ridículas en lugar de debatibles. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica en muchas iglesias y familias? Bueno, el pequeño Johnny va a la iglesia, va al grupo de jóvenes, todo va de maravilla, ¿sabes? Fue a uno de esos grandes encuentros juveniles, mucha pizza, mucha música, nada de apologética. Y había un predicador allí arriba, y tenía, ya sabes, el cabello azul y un pendiente porque era relevante. Y le dice al Johnny: amigo, tienes que contarles a tus amigos sobre Jesús. Así que el Johnny se prepara y va a compartir su fe. Y dice: oye Sam, ¿quieres ir a mi grupo de jóvenes? Y se topa con alguien como yo cuando tenía 15 años. Yo ya era un humanista bien preparado a los 15 porque había ido a escuelas públicas. Sabía exactamente dónde atacar al Johnny. ¿Quieres ir a mi grupo de jóvenes? No, amigo, solo estás rezando al techo. ¿Te das cuenta de eso, verdad? En serio, ¿tú crees en la Biblia? Vamos, hombre. ¿Y qué hay de los dinosaurios? ¿Cómo encajan ellos en tu Biblia? ¿De verdad crees esa historia de un tipo que metió 2 de cada animal en un gran barco y que hay millones de especies de animales en el planeta? Debió ser un barco enorme, Johnny. ¿En serio crees que venimos de 2 personas? Entonces, ¿por qué algunas personas tienen la piel oscura y otras la piel clara? ¿De dónde vienen las razas? Dime, no creerás en una serpiente que habla, ¿verdad? Vamos a seguir intentando que tus creencias parezcan ridículas en vez de debatibles. Y ahora, el pequeño Johnny tiene muchas más preguntas sobre su fe que antes de intentar compartirla. Y si llega a casa y recibe respuestas como esta, no es suficiente, amigos. Sin preparación, muchos de ellos caen, y van a encontrar respuestas en algún lado, ¿verdad? Solo que básicamente esas respuestas no honrarán a Dios. Déjenme contarles cómo me convencieron de los millones de años cuando estaba en la escuela. Usaban, por ejemplo, la prueba A de los millones de años. Aquí está el Gran Cañón. ¿Ven esas capas? Bueno, me enseñaron, como dije antes, que podrías depositar 1 o 2 de esas barbas por año. Si las cuentas todas, debió haber tomado millones de años formarlas. Me dieron una especie de escala de tiempo geológico, y yo dije, bueno, tiene sentido para mí. Yo era el que aprendía, ellos eran los sabios, ¿verdad? Ahora, apliquemos ese concepto, la deposición lenta, a algo como los fósiles. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto alguna vez un diagrama, algo como esto, en un libro de texto que muestra cómo se forman los fósiles? Ya saben, el pez va nadando, muere, le da un ataque al corazón o algo así, cae al fondo, queda cubierto y se convierte en un fósil. ¿Cuántas personas aquí han visto algo como... Vaya, bueno, esos son muchas manos, ¿verdad? Eso es lo más absurdo que me enseñaron en la escuela. ¿Ustedes tienen lagos, ríos, océanos y cosas así? ¿Alguna vez han nadado en ellos? ¿Alguna vez se han puesto el traje de baño y han corrido al agua y han pensado, odio esos peces fosilizándose? No un pez muerto, sino uno a medio fosilizar. ¿Nadie aquí? No, yo tampoco lo he experimentado. Fui a Australia, estuve en la Gran Barrera de Coral, con mis gafas puestas, miraba hacia abajo, el agua era muy clara. ¿Sabían que no vi ni un solo pez muerto en el fondo? Amigos, ¿qué le pasa a pez muerto en el fondo del lago, río u océano? Peces llegan, se lo comen, cangrejos entran y bacterias. No puedes hacer un fósil, no puedes hacer un fósil. La única forma de hacer un fósil es rápidamente. Deposición rápida, de lo contrario, todo se desintegra. A mí me enseñaron qué pensar, no cómo pensar. Este es solo ejemplo. En realidad se pone bastante mal para los evolucionistas. Nueva Escocia es de donde es mi esposa. Puedes ir a un lugar llamado Joggins, en Nueva Escocia.
Tiene las mareas más altas del mundo, la bahía de Fundy, y el agua entra y sale y erosiona la cara del acantilado muy rápidamente. He ido a buscar fósiles allí. A veces puedes ver árboles de pie, árboles de hasta 30 pies de altura, mientras el sedimento está en esta dirección. Y según la antigua teoría liliana, ¿ves esa barra amarilla que acaba de aparecer ahí? Eso supuestamente representa 1 millón de años de deposición, y tienes un árbol muerto de pie así. Chicos, ¿acaso los árboles de 30 pies de altura permanecen de pie durante millones de años mientras el sedimento? No, esa cosa fue enterrada rápidamente. Eso fue enterrado de manera catastrófica, lo cual es un gran apoyo para Génesis 6 al 9. Las fuentes del gran abismo se abren de golpe. Hay 40 días de lluvia torrencial. ¿Acaso sabemos lo que sucede con solo 3 días de lluvia torrencial hoy en día? Sí, porque lo grabamos. Toda la biomasa y todo se mezcla y simplemente crea una enorme mezcla fangosa y empieza a formar capas, ¿verdad? Lo que vemos en la palabra de Dios coincide con lo que vemos en el mundo si lo interpretas correctamente. Cosas como los dinosaurios, por ejemplo. La mayoría de los cristianos tienen dificultades con ese tema. Los dinosaurios son una gran prueba de la historicidad de la Biblia. La mayoría de la gente no entiende eso, pero recuerdo que en 2005 salió la noticia. Mary Schweitzer, una paleontóloga de aquí de Estados Unidos, descubrió un hueso de T-Rex, un hueso de la pierna, el fémur, y lo examinó. Ella publicó estas fotos en la revista Science. El título del artículo, Tejido blando en huesos de T-Rex de 70 millones de años. Tejido blando y elástico no fosilizado. Vasos sanguíneos rojos, glóbulos rojos dentro de un dinosaurio que supuestamente tiene 70 millones de años. Vaya, eso sí que es un buen Tupperware, ¿no crees? Debió de tener la tapa bien cerrada para conservarse así durante... Esto se encontró en Hell Creek, Montana. Es asombroso que haya durado 4.400 años desde el diluvio, y ni hablar de 70 millones de años. Ahora han encontrado tejido blando en criaturas supuestamente de la era de los dinosaurios más de 100 veces. Eso es una gran prueba de que se extinguieron hace poco tiempo, no hace millones y millones de años. ¿Cuántos ateos podrían ser realmente evolucionistas si no tuvieran millones de años con los que trabajar? Ninguno. Millones de años son una batalla a muerte para los ateos. ¿Y qué de los cristianos? La Biblia no enseña millones de años. De hecho, la Biblia enseña en contra. Pero si intentaras añadir millones de años a la Biblia, la gran pregunta es, ¿dónde los vas a poner? No puedes ponerlos después de Adán y Eva aparecen en escena porque ahí tienes cronología, engendró. Saben, buena lectura antes de dormir, es palabra de Dios, está ahí por propósito, de acuerdo. Pero miren, el único lugar donde podrían ponerlo es en los 6 días de la creación. Dios creó en 6 días, descansó en el séptimo. Cristianos bajo presión intentan añadir millones de años. Algunos dicen, tal vez hay un vacío entre Génesis 1:1 y 1:2. Tal vez los días de la creación no son realmente días, son millones de años, solo un esquema así. Bueno, intentemos aplicar esto ahora de manera práctica a nuestra cosmovisión cristiana. ¿Qué vas a hacer con ese molesto diluvio global? No puedes tener un diluvio global que vaya a rehacer por completo el registro fósil hace 4.400 años. O pones millones de años o pones el diluvio, una de las dos cosas. Por eso, muchos colegios y seminarios bíblicos en Canadá no enseñan que fue un diluvio global, sino local. Dicen que en Mesopotamia, un hombre puso a sus animales en una balsa y la historia se exageró, terminando en la palabra de Dios. Así afirman. No fue un diluvio global, fue local. Y ponen los millones de años aquí, en los 6 días de la creación. Pero no creo que hayan pensado esto a fondo, porque si hacemos eso, bien, si miramos las capas de roca y decimos que esas capas de roca representan millones de años, y esas capas de roca se depositan en los 6 días de la creación, entonces esto es lo que obtenemos al final de la creación. Adán y Eva están en el jardín y todo es tan bueno, y están sentados sobre un montón de huesos de casi 2,5 kilómetros de profundidad. Porque no son solo las capas de roca las que se depositaron, amigos. Lo que está dentro de las capas de roca se depositó con ellas, un registro de muerte, sufrimiento, dolor y enfermedades como el cáncer. Decimos que Jesús usó miles de millones de años de cáncer para crear y lo llamó muy bueno. Has llegado a la conclusión de que hubo muerte antes de que Adán pecara. No fue el pecado de Adán, no fue el pecado del hombre lo que corrompió el mundo. Básicamente, el mundo evolucionó durante millones de años de muerte y sufrimiento. ¿Ves cómo eso apoya la cosmovisión atea? La cosmovisión evolutiva, no la cosmovisión bíblica. Porque ¿cómo vas a explicar la caída bajo ese paradigma? Oh, eso es sencillo. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. No, si la muerte ya existía antes de que Adán pecara. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. No fue por ese hombre. Ya estaba allí antes de que ese hombre siquiera llegara. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
¿Qué tendría que ver el derramamiento de sangre con el perdón si la sangre se había derramado durante millones de años antes de que siquiera necesitaras el perdón? Ahora, no puedes explicar la caída. ¿Empiezan a ver lo que está pasando con nuestra cosmovisión, amigos? Es como uno de esos suéteres que realmente te gustan, es bonito y cómodo, pero le sale un hilito y empiezas a tirar de él. Y ¿qué es lo que le pasa? Se deshace. Quiero decir, ¿qué hay de la creación? La Biblia parece bastante clara. Puedes dársela a un niño de 10 años. ¿Qué dice Génesis? Dios creó en 6 días y descansó el séptimo. Toma la misma Biblia, entrégasela a un estudiante de seminario. ¿Qué significa Génesis? Es tan confuso. ¿En serio? ¿Qué pasó? National Geographic, Jurassic Park, profesores de Biblia que hacen concesiones, eso fue lo que pasó. La Biblia no cambió, no es solo Génesis, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. 6 días, sin intervalos, sin millones de años. En esto se basa nuestra semana laboral, escrito por la mano de Dios. Pero si los millones de años fueran ciertos, entonces realmente no sabemos sobre la creación, ¿verdad? Para muchos cristianos, bueno, ya sabes, esto es demasiado complicado, no me importa. Todo esto, tengo mi carta de salir de la cárcel gratis. Tengo mi carta de Jesús, ¿verdad? Solo confío en que, al final, Dios va a restaurar el mundo a como era en el principio. ¿Te refieres al principio de miles de millones de años de muerte y sufrimiento? ¿Ves cómo esto afecta cada aspecto de nuestra teología? Se desmorona. ¿Y qué hay de la ley? ¿Qué hay de los absolutos? ¿De los absolutos en la moralidad? ¿Acaso no hemos visto algunas iglesias que antes pensábamos que eran bastante sólidas y de repente tienen cosas extrañas sucediendo en sus púlpitos y están aceptando lo que la cultura enseña? Y vemos eso reflejado en los reportes de noticias y decimos, ¿qué está pasando? Te voy a dar un ejemplo de lo que sucede cuando los cristianos comprometen la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Este era Davis Young. Él era profesor en Calvin College y llegó a creer en millones de años siendo cristiano. Así que enseñaba que pensaba que el diluvio fue local y no global, a pesar de lo que la Biblia dice claramente. Y así, enseñando a la próxima generación de pastores cómo interpretar las Escrituras, mira lo que dice aquí. Si los hechos geológicos, ya sabes, los hechos como los peces muertos y los árboles, si los hechos geológicos requieren inequívocamente tal interpretación, él habla de que el diluvio local, no global, para armonizar la Biblia con la naturaleza, la ciencia modifique nuestra exégesis de las Escrituras. ¿Ven lo que acaba de decir el profesor de Biblia? Déjenme explicar. Esto es lo que les enseña a la próxima generación de pastores. Miren, si leen la Biblia y dice algo muy claro, pero los científicos seculares no están de acuerdo, modificas. ¿Qué tiene más autoridad en la mente de este profesor de Biblia? ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Dios? Apliquémoslo al concepto de que mujeres humanas vírgenes den a luz. ¿Señor científico? ¿No? Bien, entonces simplemente modificaremos nuestra exégesis de las Escrituras. ¿Qué tal personas muertas volviendo a la vida después de 3 días? ¿No? ¿No te funciona? Bien, simplemente modificaremos. Y lo que te queda es justamente aquello que no quería abandonar en primer lugar, pero que no está respaldado por nada. Verán, amigos, para tener una cosmovisión cristiana sólida, necesitan comenzar con el fundamento correcto, el fundamento de Génesis. Todas las doctrinas cristianas, directa o indirectamente, están fundamentadas en el libro de Génesis. ¿Cuál es el libro de la Biblia más atacado por los escépticos? Génesis. Porque si derribas el fundamento, todo el edificio se viene abajo. Eso es lo que estamos viendo. Empiezas con el fundamento correcto. Dios creó un mundo muy bueno. No había pecado, no había muerte antes de que Adán pecara. La muerte entró después de la caída. Vemos un registro de la muerte en todo el mundo debido al gran diluvio que capturó la muerte, la sepultó en piedra, para recordarnos que Dios juzgará en el futuro y que basará su juicio en la ley, la cual ha escrito en nuestros corazones. Por eso sabemos que no hemos cumplido la ley de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir. Nació de una virgen, vivió una vida perfecta y sin pecado, murió voluntariamente en la cruz, pagó la pena y resucitó al tercer día. Y Dios restaurará el mundo a como era en el principio. Y esa es la narrativa bíblica que 1 Pedro 3:15 dice que debemos defender. Porque cuando sales al mundo como cristiano y quieres hablarle a la gente sobre Jesús, ellos quieren hablar contigo sobre estas cosas. Sí, pero ¿cómo explicas a los dinosaurios? ¿Y qué hay de los hombres simio? Y, ¿qué pasa con la datación por carbono y todas esas cosas? Y por eso existe el Ministerio de Respuestas en Génesis en todas sus formas alrededor del mundo. Ellos quieren hablar de esos temas, dales respuestas inteligentes y coherentes. Muchas veces podrás compartir el mensaje de salvación, y por supuesto, así fue exactamente como funcionó conmigo. Yo no podía ver el mensaje de la cruz mientras crecía, porque tenía todo este bagaje, y hasta que eso no se aclaró, me resultaba muy difícil verlo.